Ya finalizamos las 11 lecciones que tuvimos durante, yo creo que más de 6 meses, a lo largo de 6 meses que alcanzamos a cubrir este discipulado. Les recuerdo que la primera lección fue la vida eterna con Dios y era una lección completamente evangelística. La vida eterna como un don gratuito de Dios. El hombre por sí mismo no merece la vida eterna al lado de Dios, y por supuesto los pasajes que acompañaban eh, esa realidad. Y vimos también, en tercer lugar de esa lección, cómo el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23 en la primera parte. Y entendiendo lo que significa la palabra muerte, significa separación. Y por eso podemos afirmar que bíblicamente la muerte eterna o condenación eterna es acerca de la separación. ¿De quién o de qué? Pues es la separación de la gracia y la misericordia de Dios, porque separación de Dios como tal no hay, separación total no hay, porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Alguien puede decir, no, Él no está en el infierno. Bueno, depende de lo que la gente crea que es el infierno, porque si entendemos lo que es el infierno es la justicia de Dios en acción, es, es la forma como Dios responde el deseo pagano de los incrédulos. El deseo pagano de los incrédulos es no querer saber nada de Dios, y Dios les va a contestar. Entonces sí va a haber una separación eterna de Dios, pero de su gloria, de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de sus atributos perfectos y preciosos, excepto de uno, y es el de la justicia, la justa ira de Dios. De eso no se podrá separar el mundo perdido en una eternidad. Por eso la paga del pecado es muerte, separación de la gracia y misericordia de Dios, pero no separación de la ira justa de Dios. Eso lo debemos tener en cuenta y tener en claro. Así que esa condición de pecadores nos lleva a una condición irreversible una vez se muere. Y por eso la verdad número 4 de esa lección 1 es cómo Jesucristo es nuestro único camino a la vida eterna con Dios. ¿Por qué? Porque como ya lo estamos viendo en Primera de Juan, la vida eterna es el mismo Señor Jesucristo. La vida eterna es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad, un solo Dios verdadero, es la vida eterna. Así que el único que nos puede dar la vida eterna es el mismo Dios, manifestando su vida eterna en la persona del Señor Jesucristo para ese plan de salvación, y el sello del Espíritu Santo, que también es la vida eterna para todos los verdaderos convertidos. Así que, como vimos en esa primera lección, que es la salvación, la vida eterna, esa se recibe únicamente por fe en Cristo Jesús. Mucha gente, como ya les he dicho, puede estar convencida, pero no convertida. Y eso lo hemos experimentado en muchas ocasiones con mucha gente que toma la vida cristiana como la asistencia a la iglesia, aún la lectura bíblica de la palabra, con juicio, aún ofrendan de corazón, están convencidos, pero cuando uno hace un análisis genuino, un análisis
detallado de sus motivaciones, de sus deseos, de sus acciones, de su testimonio, realmente uno puede concluir que esas personas están convencidas pero no convertidas. Y eso es muy delicado, hermanos. Eso es supremamente delicado. Por eso hay tantos problemas en la iglesia, porque la iglesia la componen personas salvas, y personas no salvas. Así que podemos nosotros entender que hay gente convencida pero no convertida. Y yo espero que no sea el caso de todos los asistentes de IBR, aunque por lógica y por la palabra de Dios, ya sé que hay personas así. Sin embargo, es nuestro deber pastoral, advertir, avisar, mostrar la real condición espiritual de cada uno de los hermanos o de cada uno de los asistentes. Y por eso, desde el púlpito se predica el Evangelio de Salvación. Desde estas clases se debe predicar el Evangelio de Salvación. Y uno no sabe en el momento que Dios haga la obra, porque si hay algo que uno puede percibir es que hay evidencias de esa salvación, como la última lección que vimos de estas 11, en las cuales uno puede detectar fácilmente que hay personas que no han entendido, no han comprendido, no han sido salvas por la acción soberana del Espíritu Santo de Dios. Así que esta lección es supremamente importante, es la primera de todas las 11 lecciones y es como se arranca un discipulado. Con esta lección se arranca un discipulado porque con esta lección se determina si la persona conoce o no conoce al Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Y por eso la vida eterna con Dios para mí es la lección llave, la lección clave de entrada a este discipulado. ¿Qué pasa cuando una persona reconoce que no ha tenido una conversión genuina, que no conoce verdaderamente el Evangelio? Pues no seguimos las lecciones del discipulado porque pues es como empezar a construir sobre arena movediza, no está el fundamento todavía. Hasta que no esté Cristo puesto, no se puede edificar una vida. Entonces es mejor seguir compartiendo con esa persona el Evangelio y orar y vez tras vez hacer esa labor hasta que un día Dios en su gracia y misericordia le lleve a una convicción, porque esa persona tiene el deseo, tiene la disciplina, pues bueno, puede llegar a tener ese encuentro personal con Dios a través de una primera lección como esta, la vida eterna con Dios. Después vimos, en segundo lugar, vimos la seguridad eterna. Después de una confirmación de una salvación auténtica, después de entender lo que significa verdaderamente una salvación, entonces empezamos a ver la seguridad eterna. Y la seguridad eterna es supremamente clave en la vida cristiana. Es más, sin esta lección, el creyente vive una vida de zozobra, vive una vida de peligro, de amenaza, y llega a convertir, sin esta lección la gente se convierte en un legalista contumaz. Una persona legalista implica que va a procurar por sus propios medios cumplir esa salvación. Y eso es imposible, hermanos. Eso no lo puede hacer una persona. Y por eso el legalismo es
cuestionado y juzgado por la palabra de Dios. Ustedes tienen de ejemplo los fariseos, como con su legalismo lo único que ganaron fue renombre terrenal, pero condenación eterna celestial. Y eso es terrible, hermanos, terrible. Así que la seguridad eterna implica una confirmación real de una salvación auténtica que Dios promete que es eterna, no pasajera, no dependiente de. La primera verdad nos hablaba en esta lección de la salvación en Cristo como el regalo de Dios, no en emociones ni sentimientos, sino únicamente basada en las promesas divinas. Y por eso la verdad número 2 hablaba de cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo el trabajo completo en la cruz, en el Calvario. Si hubiera algo que adicionar, algo que anexar, algo que complementar, primero diríamos que el Señor Jesucristo no hizo la labor completa o que no es Dios, porque si Dios deja algo a medias, entonces no es el Dios verdadero, no es el Dios completo. Él lo que empieza, él mismo lo culmina. El que empezó en vosotros la buena obra la culminará, la terminará, la completará hasta el día del Señor. O sea que el Señor Jesucristo hizo un trabajo completo, hizo un trabajo eficaz, hizo la labor total. No necesitamos absolutamente nada adicional. No podemos adicionar nada por nosotros mismos, no podemos adicionar nada al Evangelio. Todo lo que sale del hombre está contaminado en pecado. Todo lo que nosotros hacemos bueno es porque viene del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo he declarado ya vez tras vez tras vez. En tercer lugar, en esa lección de la seguridad eterna, vemos cómo el Espíritu Santo sella al creyente en el momento mismo de la salvación. Es un sello eterno, es un sello espiritual. Y si nosotros vemos cómo los sellos notariales son de respeto, son de autoridad, porque son sellos que son legales, entonces el asunto ahí de la seguridad eterna implica un sello de Dios total y verdadero y definitivo. Y eso quiere decir, hermanos, que el sello de Dios es la garantía verdadera que Él ya nos escogió y ya nos convirtió y ya nos salvó. Y ya dejamos de ser convencidos a ser convertidos. Y por eso es necesario entender cómo el Espíritu Santo de Dios es la garantía máxima que Dios da a todos sus escogidos mientras Él vuelve, mientras Él viene. Una de las lecciones claves es la acción del Espíritu Santo en el creyente. Todo lo que hace el Espíritu Santo en un verdadero creyente. Y mucha gente se da cuenta de que en realidad no conoce al Señor o no ha sido salvado todavía, precisamente porque no ha experimentado esa gracia y esa misericordia de un sello verdadero, un sello eterno. Y una vez entendemos todas estas realidades en cuanto a nuestra vida, podemos ver cómo en la verdad número 4, en la lección número 2, dice la verdad número 4 que Dios nos guarda en Cristo Jesús, estamos guardados para no perecer jamás. O sea, es una garantía doble, porque esa garantía en el sello del Espíritu Santo es un sello que nos da esa escritura celestial de ser propiedad del Señor, pero además esa vida eterna
que tenemos en Cristo es otra y el complemento de la garantía del Espíritu Santo, porque nos da una seguridad absoluta y total, porque nos da una victoria definitiva sobre la muerte física. Recuerden, hermanos, que todo verdadero creyente muere físicamente, pero no deja de pensar, no deja de meditar, de sentir, de hablar, de orar, no. Simplemente cambia de estado, cambia de un estado físico a un estado espiritual. Se separa de un cuerpo físico y llega a la presencia de Dios mientras recibimos el cuerpo celestial o el cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado va a ser maravilloso, pero estamos guardados por Cristo Jesús y su evangelio para vida eterna. O sea que nunca jamás vamos a perecer, nunca jamás. Pereceremos físicamente, pero nunca jamás una muerte espiritual. Jamás, jamás, jamás. Y eso es supremamente importante. Por eso la seguridad eterna nos llena de confianza. Cuando un creyente no tiene el concepto bíblico, la verdad escritural de la seguridad eterna, sufre, como ya les dije antes, sufre terriblemente, porque no va a tener una vida de victoria, va a hacer las cosas con dubitación, con dudas, va a hacer las cosas con inseguridad, no va a tener una tranquilidad, una plena certidumbre, y eso no lo quiere Dios. Dios precisamente ha escrito su palabra es para darnos esa seguridad eterna. También vimos, en tercer lugar, la oración como parte de la vida cristiana, después de ya tener una salvación auténtica, una seguridad eterna. Entonces comenzamos a ver ya las funciones o propósitos por los cuales Dios nos llevó a una salvación eterna. Y la oración es la comunicación básica de las criaturas salvas de Dios, escogidas soberanamente por Dios, con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Padre eterno. Por eso, esta lección nos desafiaba a entender y cómo puedo estar seguro que mi comunicación con Dios es verdaderamente eficaz. Y la verdad número uno nos decía que Dios es el único que puede verdaderamente escuchar y responder todas nuestras peticiones. Recuerden que Él responde sí, no o espere. Así que a veces con respuestas negativas también son respuestas de Dios. Pero Él es el único que nos puede verdaderamente escuchar completamente. Además, la segunda verdad nos dice cómo el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo es el único nombre en el cual debemos orar. Ya les explicaba esa vez que orar en el nombre de Cristo no es una coletilla ahí que se inventaron. Entonces, si yo no bendigo los alimentos y digo al final en el nombre de Cristo, entonces los alimentos no quedaron bendecidos. Si no oro largo o corto o mediano, no importa, y no termino en el nombre del Señor Jesucristo, entonces esa oración es como si yo no le diera 6 al archivo y entonces se perdió la lección, la información, se perdió la oración. No. Orar en el nombre del Señor Jesucristo es más que una coletilla inventada por cristianos que dijeron, no, pues esto da como mayor espiritualidad a la oración. No, eso no es. Cuando Dios ordena orar en el nombre del Señor Jesucristo, es con razones escriturales y es porque estamos orando como si el Señor Jesucristo estuviera orando. Es como si lo que yo pido debe estar de acuerdo, y ahí dice Primera de Juan 5:14, pasaje que vamos a ver este fin de semana, si Dios quiere, en la predicación expositiva de Primera de Juan, este fin de semana, Dios mediante. Podemos ver cómo
la realidad de esa seguridad que tenemos nosotros, esa confianza que tenemos nosotros, está dada en que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y eso es algo supremamente importante. Por eso es mejor preguntar, bueno, ¿esto es la voluntad de Dios? Y si es la voluntad de Dios, ¿dónde encuentro el respaldo escritural a ese pedido? Digamos, hay gente que pide, creyentes, que piden ganarse la lotería y le piden a Dios todos los días porque se gane la lotería. Y por supuesto compran su chance o su lotería, esas cosas. Pero pues Dios no es un Dios de sorteos. La Biblia no nos muestra que echemos suertes. Eso era una costumbre antiguo-testamentaria que dejó de existir cuando ya se terminó, se culminó la revelación de la palabra de Dios. Entonces, incluso Proverbios 16:33 dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es su decisión. Entonces, si yo tengo o no tengo es por la voluntad decisiva de Dios. Y si algún día me gano el baloto, que no me lo creo porque nunca me anoto, nunca lo compro. Entonces, ¿cómo voy a ponerme yo Señor, que me gane esto para la sede propia, para ayudar a los hermanos necesitados, para esto que... No. Dios no es un Dios de sorteos, Dios es un Dios de promesas y verdades, de pactos. Y ese pacto que Él tiene, el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, nos lleva a depender completamente de Él. No del sorteo, no de la lotería, no de la empresa, no del trabajo, no. Si hay algo que se interpone entre Dios y nosotros, eso es ídolo, eso es idolatría. Y la verdad número 3 nos decía que el Espíritu Santo es la única persona de las 3 que nos puede ayudar verdaderamente cuando nos comunicamos con Él. Por eso la oración debe ser, en ese sentido, trina. Dios es el único, Dios Padre es el único que nos puede escuchar. En el nombre de Jesucristo es que pedimos. Y el Espíritu Santo es el único que puede llevar esa oración, esa comunicación a la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice Romanos 8:26. Y el único que nos puede guiar a una verdadera, a un verdadero pedido de Dios, y pedir lo que nos conviene o lo que conviene de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros delante del Señor, perfeccionando esa oración que hayamos hecho. Así que esa oración, esa lección de la oración es muy bella porque está dada en sentido de la Trinidad. Fuera de eso, vimos en la lección número 4 el testificar de Cristo, el testimonio de Cristo a los demás, cómo poder compartir con otras personas lo que hemos aprendido en la palabra de Dios hasta ese momento. Y eso implica que yo debo depender completamente de Dios y depender completamente de la palabra de Dios. Para yo poder exponer el Evangelio de Cristo, tengo que saberlo, tengo que enterarme, tengo que estudiarlo, porque no vamos a salir con bobadas, o si nos preguntan ahí en medio del testimonio que estamos dando, y entonces por no estudiar la palabra, ay, yo no sé y tal, y terminamos corchados, y esa no es la realidad que debemos presentar una preparación escritural. Ahora, no por el hecho de que yo lleve apenas una semana de convertido, o un mes, o un año, entonces yo no presento el Evangelio, porque yo no, hasta que no me prepare allá, cuando ya haya una escuela de entrenamiento en la iglesia, y cuando ya haya
una clase especial de evangelismo y todas cosas, un taller. No, 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 no. Si llevamos media hora de convertidos, tenemos media hora de testimonio que dar. Y el gozo y la alegría y la satisfacción, eso fue lo que yo hice cuando Dios me dio la salvación hace ya casi 30 años. Lo primero que pensé fue en mi madre y en mis hermanos y en la gente alrededor de ese conjunto. Yo pasé por las 107 casas que había en ese conjunto, tocando la puerta y hablándoles del Señor Jesucristo. Yo tuve esa inquietud de entrada, y esa inquietud la tiene todo verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios que haya comprendido plenamente lo que significa la salvación. Les aseguro, hermanos, no hay creyentes verdaderos mudos en el sentido de no querer hablar. No. El que no habla del evangelio es porque tal vez no lo conoce. Eso es todo. Y eso es una realidad. Así que vamos a testificar de Cristo, y la verdad número 1 de esta cuarta lección nos enseñaba cómo nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo práctico de ese evangelismo, de ese testimonio, cuando Él predicó a la mujer samaritana, cuando Él predicó a cada uno de los personajes que aparecen en las Escrituras, ahí en los Evangelios, y en su ministerio terrenal. Y también en el ministerio celestial, después de la muerte, sepultura y resurrección, porque algunos evangelios registran ese testimonio a los discípulos mismos, a multitudes mismas, a gente que escuchó el mismo evangelio de Cristo antes de Cristo y el mismo evangelio de Cristo después de Cristo. La única diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo es el tipo de perspectiva, porque la perspectiva para los que recibieron y fueron salvos por la fe en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento era con la perspectiva del Cristo venidero. Nosotros en el Nuevo Testamento ya tenemos la perspectiva de Cristo que ya vino, mucho más fiable, mucho más segura, mucho más sólida, más fácil de creer, más fácil de entender. Pero como sabemos es voluntad soberana de Dios el llegar a esa salvación. La verdad número 2 habla de cómo testificar a todos. Es un mandato de Dios. Aquí no es una insinuación, una sugerencia, no. Dios dice que el Señor Jesucristo dice que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos también en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que no es una sugerencia, es una consecuencia. Si una persona dice ser creyente y no testifica, no le dan ganas, se esconde, no quiere que lo tilden de nerd o fanático, religioso, lo que sea, yo dudaría de la salvación de una persona así. Por más tímida que sea, por más penosa que sea, por más achantada que viva, yo dudaría de la salvación de una persona así. Por eso es un mandato. Y ustedes saben que uno de los requisitos, o más bien, una de las evidencias claras de salvación es la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia aquí en este caso es a testificar la palabra de Dios, a testificar el evangelio. La verdad número 3 de esta cuarta lección es cómo el Señor Jesucristo declara de dónde viene el poder de testificar de Él mismo a otros. Y por supuesto, Hechos 1:8, que ya lo mencioné, es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
El poder viene del Espíritu Santo, así que yo no soy el que hago nada. Yo no soy el que testifico, el que predico en las calles, en las plazas, en los semáforos, en los buses y en los Uber y en todas esas cosas. No, los que predican en el supermercado, los que predican ahí en la portería de los edificios. Yo no soy, es el Espíritu Santo de Dios en mí. Y eso yo lo tengo en cuenta porque, hermanos, miren, hace tiempo cuando yo no conocía la Reforma y yo pensaba que uno era el fiel y uno tenía que hacer esto para que Dios lo bendijera, yo prediqué muchísimas veces de esa manera y nunca hubo resultado, excepto las veces que por misericordia y gracia testificó el Señor Jesucristo, testificó el Espíritu Santo, testificó. Y eso implica que hay que tener, para estar en comunión con el Espíritu Santo y poder ser útiles en su mano, necesitamos estar en limpieza, en santidad, y eso es real. Dios va a usarnos como instrumentos suyos en el momento que nosotros confesamos nuestro pecado y Dios nos limpia de toda maldad. Entonces podemos ser instrumentos de Dios en sus manos a través del Espíritu Santo, que es el que finalmente hace todo. Sin el Espíritu Santo de Dios, hermanos, no podemos hacer nada. Es imposible hacer la labor y mucho menos el evangelismo. Así que la verdad número 4 de esta lección es que el valor que debemos tener al testificar de nuestro Señor Jesucristo a otros es ese valor que nos da ese mismo Espíritu Santo. Dice 2 Timoteo 1:8 que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, porque Timoteo llegó un momento donde se achantó, donde dijo, ¿será que sí será cierto? Dudó, y ustedes saben que el que duda pierde. Entonces, el valor que debemos tener, tenemos que enfrentarlo de entrada cuando estemos testificando. Debemos tener valor en Cristo Jesús. Simplemente una oración sencilla ahí aún en sus mentes y corazones. Señor, yo no puedo, yo ni sé qué decir, ni me he preparado, no tengo idea qué tengo que explicar, no sé. Señor, guíame tú, hazlo tú a través de tu Espíritu Santo de Dios, toma mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Hermanos, si han ocurrido sinceros milagros en los cuales Dios, por su gracia y misericordia, ha llevado a gente a conocer el Evangelio. No a salvación necesariamente, pero sí en la voluntad de Dios es que testifiquemos, no que convenzamos a nadie. La conversión, la convicción sincera es una labor, un trabajo exclusivo de Dios. Y por eso llegamos a la verdad número 5, que el gozo que experimentamos de testificar el Evangelio del Señor Jesucristo es un gozo maravilloso, es un gozo verdadero, es un gozo perfecto, es el verdadero gozo de un testimonio claro y fiel. Cuando uno está haciendo obedeciendo a Dios en su palabra, cuando uno está compartiendo la palabra o el Evangelio del Señor a otros, ese gozo, recuerden hermanos, es la gloria de Cristo, es la glorificación del Señor en nosotros. Ese gozo no es nada inventado, nada forjado, nada empujado ahí por nuestra carne. Eso no se puede falsificar. Uno puede falsificar doctrinas, uno puede falsificar milagros incluso, como los falsos milagros que falsificaban los magos de Egipto. Uno puede falsificar muchas cosas, pero el gozo, hermanos,
Eso es imposible. La satisfacción de cumplir el deber de Dios, el mandato de Dios, la palabra de Dios, eso es un gozo que sinceramente les digo, hermanos, no lo cambio por nada, no lo cambio por nada. Y mucho más cuando hay oposición y cuando hay rechazo. En esta lección número 4 podemos entender, hermanos, que este mundo va a oponerse y va a usar los medios, los instrumentos humanos, va a usar las circunstancias, los empleos, va a usar cualquier tipo de argumento para quitarnos la comunión y, por supuesto, perdemos el gozo o la satisfacción de Dios. Y eso es lamentable. En quinto lugar, vimos la lección de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Una lección también supremamente clave, porque la palabra de Dios se convierte en nuestro manual de vida y se convierte en nuestro manual de consulta, se convierte en nuestro manual de alimentación espiritual, se convierte en nuestro estilo de vida, el estilo de vida bíblico. La palabra de Dios como tal es Dios mismo en forma escrita. Y por eso debemos entender que esa autoridad de Dios la tenemos inmediatamente, tenemos la conversión genuina y tenemos, digamos, que enseñar, que predicar. Esa autoridad de la palabra de Dios nos reviste, nos revierte ese poder, esa autoridad que debemos tener delante de los demás cuando estamos hablando del Señor. Y por eso mucha gente se apabulla, mucha gente termina rindiéndose ante el vecino católico romano que sí insiste y que sí predica obras, salvación por obras, y que sí invita a su iglesia y que al menos demuestra cosas de piedad. Hermanos, la verdad de la autoridad de la palabra de Dios es la que nos debe, como dicen hoy en día el lenguaje moderno, empoderarnos. Ese poder del Espíritu Santo de Dios es real y esa autoridad es real. Esa autoridad para los mandatos escriturales, el poder, la autoridad de la palabra de Dios para leerla y creerla y predicarla y vivirla. Esa es una autoridad extraordinariamente única. Por eso la primera verdad de esta lección número 5 es cómo la Biblia tiene toda la autoridad espiritual de Dios. Toda la autoridad espiritual está en la palabra de Dios. Y por eso Dios la defiende. Dios dice en Deuteronomio 29, un pasaje muy famoso, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, fíjense bien, todas las palabras de esta ley. Dios dice que Él ha revelado su palabra no para dejarla en un almatroste, en un anaquel, en una mesita de noche, en la cama. No, es para usarla, es para abrirla, es para aprenderla, creerla, predicarla. Es para eso que el Señor nos dio ese testimonio escritural. Y por eso es imposible que nosotros veamos una conversión genuina sobre
sin entender que es bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso hay que comprender que si yo estoy predicando con la autoridad que Dios me da. ¿Y qué estoy predicando? Mis propias versiones o mis propios, no sé, como ideas o cosas como personales, pensamientos o cosas de esas. No, yo estoy predicando la autoridad plena del Señor. Es la pura autoridad de Dios la que está exhibiéndose o predicándose en ese momento. Entonces, fuera de eso, la verdad número 2 dice que no necesitamos la inspiración porque la Biblia ya está completa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es que Dios me habló y me reveló y me dijo y me inspiró. No, hermano, eso es una herejía. La palabra de Dios, una vez completa, Dios mismo ahí en Apocalipsis dice que Él testifica que si alguien añade a las cosas que Dios ha revelado o alguien quita de esas revelaciones algo, Dios traerá sobre esa persona las plagas del mismo infierno y no podemos caer en la trampa de no entender que es la autoridad de Dios la única que puede llevar a cabo su obra en nuestra vida. Ahora vemos cómo esa verdad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, nos lleva a comprender dentro de la Biblia que hay una revelación, hay una inspiración y hay una iluminación. Así que la revelación es la acción de Dios a la mente de los escritores. La inspiración es la guía completa y total de Dios guiando al escriba, el cuidado de no equivocarse y tal, a esa escritura. Y fuera de eso, la iluminación. La iluminación es el discernimiento que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para darnos el entendimiento correcto y la aplicación correcta a los creyentes verdaderos. Por eso yo puedo escuchar o podemos escuchar a alguien predicar y si hay algo que va en contra de la voluntad de Dios, de inmediato nos suena la alarma. De inmediato dice uno, ahí aquí hay algo raro, no sé qué será. ¿Será que no se bañó esta persona? No, es simplemente porque hay algo que estorba, algo que no nos deja tranquilos y Dios se encarga de hacerlo a través de su Espíritu Santo. Así que después vimos la verdad número 3, como la verdad de la Biblia ha sido, es y será siempre, siempre la misma para todos los seres humanos de toda la historia, de toda la humanidad. No cambia, la Biblia permanece fiel. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es absolutamente estable, es firme, es perfecta, es infalible, no se equivoca, no tiene errores, no. Ya teniendo esa autoridad de la palabra de Dios, bueno, por tiempo, vamos a la 6ª lección la próxima semana, si Dios quiere, y completamos las 11 la próxima semana en este breve resumen, muy por encima, pero muy claro de lo que son las 11 lecciones del discipulado general de IBR Bucaramanga. Así que, hermano,